suceso hablar, es todo un suceso, digo, hablar a tanta gente sobre un tema al que me han invitado, que es el teatro universitario de la década de los 60 y los 70. Sin embargo, yo creo que para poder hablar de ese tema en particular, ahí sí, se necesita como caracterizar qué sucedía en Cali de esa época, y yo creo que hablar de eso ahora no debe tener un tono nostálgico, porque nos quedaríamos un poco evocando el pasado con una lágrima, sino conocer, y en este caso yo soy un poco una constatación testimonial de la época, porque de lo que voy a hablar es de lo que viví, qué era lo que realmente sucedía en el campo cultural y qué hace que Jesús Martín hable de una ciudad esplendorosa. Para mí Cali era una muy pequeña ciudad que en la década del 50 se vuelve una ciudad con un auge cultural. Paradójicamente, en el caso particular del teatro, debido a la televisión. Y digo paradójicamente porque después viene toda esta tensión entre teatro y televisión, pero en el año 55 se funda la Escuela de Teatro en Bellas Artes gracias a un discurso de un concejal, Pablo Morcillo, que le plantea a la ciudad, o sobre todo al consejo, Morcillo, le plantea que cómo Cali va a quedar por fuera de la televisión y no va a tener actores y actrices. Antonio María Valencia ya había intentado en el año 48 fundar una escuela de teatro, porque Antonio María Valencia se planteaba no solo la música, sino el arte como una expresión integral para el desarrollo de la sociedad. Pero en ese año, a pesar de que trajo una personalidad para que dirigiera la escuela de teatro, que fue a Margarita Sirjú, que venía exiliada de Barcelona, no hubo la voluntad para pagarle el sueldo que cobraba, que eran 3.000 o 4.000 pesos mensuales. Una anécdota ahí, una curiosidad, es precisamente Margarita Sirjú con Antonio María Valencia quienes identifican un lote para construir la escuela de teatro en un terraplén del barrio Nacional, que es donde se construye el Teatro al Aire Libre Los Cristales. Ese sitio fue identificado como un sitio propicio para hacer un teatro de una posible escuela de teatro que no se fundó. Entonces, fíjense ustedes, en el año 55 se funda la escuela de teatro y se trae un director español, porque el presidente Rojas Pinilla le pide a dos gobiernos amigos, México y España, que le manden dos directores que sepan formar actores para teatro y para televisión. México envía a Seki Sano, que había japonés, que había estudiado en Rusia con Stanislavski, con Meyerhold, que había formado una generación de dramaturgos y de directores en México. El principio del auge de la dramaturgia mexicana, pues es la formación que tiene con Seki Sano. Y España envió a Cayetano Luca de Tena. Paradójicamente llegaron dos directores con dos posiciones políticas bastante encontradas, el uno militante del Partido Comunista, el otro falangista, así fuera de la vanguardia. Y entonces, dado que Cali solicitó un director para su escuela de teatro, pues
el gobierno le aporta, dijéramos, a Cayetano Luca de Tena, que llega a la ciudad y se encuentra que en la ciudad hay grupos aficionados, hay teatro aficionado, hay teatro una tradición en zarzuela, teatro que se hace en el municipal, de los grupos de Argentina que van hacia arriba y de los grupos españoles que van hacia el sur, pero no había profesores, no había una trayectoria. Entonces él arma una escuela trayendo al campeón de esgrima, que era de Cali, Marino Vidal, pidiéndole a la directora de Bellas Artes que repatriara a Enrique Bonaventura, que estaba de profesor en Chile, ya había estado en Bahía, había estado en Buenos Aires, había conocido el movimiento independiente en Buenos Aires y estaba de profesor de expresión corporal con Pedro Badrán en Chile. Y por lo tanto, fíjense ustedes, la escuela que se funda tiene dos influencias: el programa de la RESAD, de la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, y el programa de la Universidad Católica de Chile. Esto simplemente para decirles que en el año 55 empieza un movimiento teatral que en 10 años, hasta el año 65, tiene un ascenso y luego un replanteamiento que hace que hubiéramos vivido en 10 años la historia que otros países vivieron en 100 años. Y es, Cali pasa de no tener una trayectoria de teatro a tener la primer compañía nacional de teatro oficial con sueldo para los actores y el director, que es el Teatro Escuela de Cali. También hay que decir algo, y es que no podemos hacer la historia del teatro por fuera de lo que es la historia de la cultura en general y la historia que está pasando en el país. En los años 50 en Colombia son los años en donde hay un desarrollo y un salto en la economía y se pasa de una sociedad agraria a una sociedad con unos primeros vestigios urbanos, una sociedad que pasa de una mirada rural a un mundo moderno, contemporáneo. En el campo del teatro podríamos decir que Cali tenía una gran experiencia de ver obras costumbristas españolas, zarzuela. Cuando la zarzuela de Faustino García venía, en lo que ellos llamaban venir a hacer la América, en Cali tenían temporadas de 20 días y sacaban el telón con una de las canciones de la obra y el público se la sabía. Precisamente uno de estos profesores de técnica vocal del conservatorio, que era de los que cantaban esas zarzuelas de Faustino García, el maestro Escobar, es el primer profesor de técnica vocal de la escuela. Un campeón de esgrima es el profesor de esgrima, porque no se concebía un teatro sin esgrima, porque eran obras todas del repertorio español y todas eran de esgrima. Como les decía, Enrique Bonaventura llega como profesor de expresión corporal y no había mucho más. El señor Cayetano Luca, esto es una anécdota como para poner un poco de picante al relato. El señor Cayetano Luca vino a la América, parece que por un despecho, pero finalizado su primer año aquí, muy aburrido, montó una obra que solo se logró estrenar. Allí hay discusiones, en ciertos documentos se dice que fue Sueño de una noche de verano, pero otras personas hablan de la importancia de llamarse Ernesto. Lo cierto es que él trabajó esas dos obras como lecturas primero, pero al año viene una actriz
muy afamada de la televisión y el cine español, que parece que habían tenido una pelea, un despecho amoroso, dijéramos, a rescatarlo, y Cayetano le deja por encargatura la escuela a Enrique Buenaventura y le dice, encárgate de la escuela mientras vuelvo, y nunca más volvió. Porque Enrique tuvo en ese año, hay que decirlo, él ya escribía, pero no era un dramaturgo, había hecho cosas, había escrito cuentos, o sea, era un pensador. Recuerden que él había estudiado filosofía en la Universidad Nacional, había estado en la compañía de Francisco Petrone, había estado con el teatro independiente experimental en Argentina. Pero en ese momento su trabajo de expresión corporal estaba muy sesgado por la música del Pacífico y del candomblé, pero tenía ciertas obras que había escrito previas, una de ellas La adoración de los Reyes Magos. Al señor Cayetano le pidieron que hiciera un montaje a los 3 meses de empezar la escuela, y hay que decir quiénes llegaron a estudiar en esa escuela. Llegaron los actores del radioteatro de Todelar, Fernando Franco García, Joaquín Parino López, después conocidos como narradores deportivos. Llegaron bachilleres y llegaron algunos actores de la escuela del ITC. Entonces, al pedir que en 3 meses se diera un resultado, el señor Cayetano, que estaba acostumbrado a hacer sus obras monumentales, con el esquema muy del teatro espectacular de producción, pues no sabía qué hacer, y Enrique Buenaventura le propuso que montara la adoración de los Reyes Magos para hacerlo en los atrios de las iglesias. Y efectivamente en el año 55 se hizo la adoración de los Reyes Magos en diciembre en el atrio de San Antonio, de la Catedral de San Francisco, y bueno, aquí empieza, dijéramos, a romperse un poco una lógica del teatro convencional por un teatro que puede ir a otros espacios. Esto para decirles que en todo el país el fenómeno del teatro se desarrolla entre la década del 50 y la 60 del 60 por la demanda de actores de la televisión, y también porque en el caso de Bogotá, Seguizano, en el caso de Cali, la formación de la escuela dieron pie a la formación de un público que integra al teatro dentro de su, dijéramos, consumo cultural, ¿no? El TEC, Teatro Escuela de Cali como compañía, se refuerza con un actor que había traído Bernardo Romero Lozano para la televisión nacional, amigo de él de Buenos Aires, que pasa por Cali, y para llegar a Bogotá viajó por barco, pasó por Cali, la escuela de teatro le programó una función de monólogo del tabaco para recoger fondos y llegar a Bogotá, y este señor Pedro Martínez trae a un agente para reforzar su trabajo en Bogotá, Boris Roth, Fanny Mique, Roberto Arceluz, que era escenógrafo. Y cuando se hizo el primer Festival Nacional de Teatro de Colombia en el año 57, el TEC todavía no existía, pero es invitado con sus primeros montajes, hace el contacto con Pedro Martínez y lo invita a que se venga del profesor de la escuela, y se forma entonces ya un equipo de planta. ¿Cuál es el I de Fernando? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuál es el I de Pedro I? Ignacio. Pedro Infante Martínez. ¿Ah? Pedro Infante Martínez. No, se lo quito. Durante ese periodo entonces que llegan a Cali, se forma un primer grupo que monta obras del repertorio universal contemporáneo, La Loca de Chaillot,
obras de Lope de Vega también, como La discreta enamorada. exacto, como La discreta enamorada. La enamorada de discreta, yo lo vi todas. Exacto. Y ahí el amor en pelota. Y con estas obras se hace pues un repertorio al lado del cual se conforma un grupo de teatro para niños, el grupo Arlequín, con los cuales se hacen funciones permanentes en el teatro municipal. Pero en el año 61, Enrique Buenaventura hace un primer, dijéramos, trabajo de dramaturgia sobre la realidad nacional, que es cuando elige llevar al teatro a la diestra de Dios Padre de Tomás Carrasquilla, para lo cual se asocia con el director de la Escuela de Teatro del IPC, que era un teatro, era un teatro para el sector popular, con muchos hijos de obreros, etcétera, etcétera. Pero Octavio Marulanda tenía una característica, que era un investigador del teatro y de la cultura folclórica del país. Entonces, esa alianza entre ellos dos da como resultado también una alianza entre las dos escuelas. De la escuela del IPC llegan, por ejemplo, Helio Fernández, Gilberto Martínez, Hilda Ruiz, y se monta esta obra que gana el Festival de Teatro Nacional del año 61. Hay que decir que esos festivales empiezan en Bogotá por la influencia de la revista Mito, por la influencia de un grupo de intelectuales que hablan de la necesidad de traer al país unas ciertas informaciones que no se tenían, no se conocía aquí, por ejemplo, el teatro de Beckett, el teatro de Ionesco, el teatro de Bertolt Brecht. Y entonces un maestro, un profesor de la Universidad Nacional húngaro, Ferenc Vajta, es contratado por la presidencia para organizar estos festivales con los grupos que había en el país, que eran muy pocos. Era la Casa El Búho en Bogotá, donde estaba Fausto Cabrera, Santiago García, todos los que había formado Sequizano, el teatro de la Universidad Nacional, que se llamaba el Teatro Estudio, donde estaban Duplat, Carlos Duplat, Peroso, Joven Otero, y que dirigía Santiago García, el teatro de la Universidad de los Andes, y pues la escuela... No, todavía no. Y la Escuela de Teatro de Cali. En el año 65 sucede un fenómeno que crea una primera tensión, y es que Fanny Mickey, Pedro Martínez, Roberto Arcellus, este grupo quería seguir haciendo obras del repertorio universal y tener un modelo de compañía, pero Enrique Buenaventura y Santiago García, que habían estado becados en París por la UNESCO en el Teatro de las Naciones, conocen otra manera de hacer teatro y otra manera de plantearse el problema, una reflexión que en París, en Europa y en las discusiones de la UNESCO estaba muy clara, y era un replanteamiento del concepto de cultura. Se creía que cultura era esa cosa que se transmitía al otro, que se llevaba, ¿no? Llevarle cultura al pueblo. Pero después de las experiencias coloniales y graves de la Segunda Guerra Mundial y las reacciones anticolonialistas de la década del 50 y del 60, hay un replanteamiento y se plantea la cultura como algo que se hace, que está vivo, que todo el mundo tiene. La cultura que se construye día a día. Y desde ese punto de vista, la cultura que se hace es una cultura que expresa es la realidad del contexto que se vive.
de ese periodo, lo que se plantea entonces es hacer un teatro que hable de nuestra realidad sobre la base de lo que es después la dramaturgia nacional como concepto y la improvisación y la creación colectiva como una herramienta de construcción mucho más participativa, que para nada tiene que ver con la negación de las instancias de producción del espectáculo, sino de un nivel, dijéramos, de exploración, de investigación, un nivel en donde el director no es, dijéramos, una autoridad jerárquica que manda para tratar de construir sobre un modelo que se importa, sino que es básicamente un dinamizador de un proceso que busca la generación de un lenguaje propio que exprese un sentir y una identidad cultural de un contexto. Y es así como se hacen una serie de obras como Papeles del Infierno, como bueno, en Papeles del Infierno había varias, ¿no? Que eran todas las obras sobre el tema de la violencia, y la compañía se constituye pues en un modelo nacional. Esto hay que decir, no solamente el teatro, sino todas las artes en Cali generan un movimiento que da pie al Festival Internacional de Arte de Cali, que surge de una experiencia, y es el montaje de Edipo Rey. En el año 61, para el montaje de Edipo Rey, se unen todas las escuelas. La escenografía la hace Artes Plásticas, Brinati monta los cuerpos de baile, el maestro Escobar es un compositor de la música especialmente hecha para la obra, y esa experiencia que se sigue realizando a partir de ese encuentro demuestra que las artes no son compartimentos estanques, que pueden trabajar juntas, y de esa experiencia sale una propuesta al Consejo Directivo de Bellas Artes de hacer un festival de arte para la ciudad. El primer festival fue una iniciativa académica, pero tuvo tal impacto que de allí en adelante el festival convoca a toda la ciudad, la Sociedad de Mejoras Públicas, la tertulia, que no era el edificio en el que estamos, sino que estaba en el centro, y se genera todo ese movimiento tan importante y tan participativo al que toda la ciudad asiste y se desborda. Yo me acuerdo de donde ahora es la Sala Beethoven, esa parte redonda, era la Escuela de Artes Plásticas que se llamaba La Rotonda. La Rotonda era un edificio circular de 4 pisos y era, dijéramos, una pared con un pasillo, y en esa pared se hacían exposiciones durante todo el festival. Y yo me acuerdo la gente yendo en romería de la Rotonda a la Sociedad de Mejoras Públicas, a la tertulia, sin distinciones. También estamos hablando de una ciudad más pequeña, que se podía caminar sin ningún problema, también más segura, pero lo cierto es que se creó una irrigación de tal manera que los actores del TEC se convierten en directores de teatro de los colegios de Cali, de las universidades. Danilo Tenorio en la Universidad Santiago de Cali conforma el Teusaca, Yolanda García el grupo del Politécnico, de ahí sale por ejemplo Jorge Herrera, Luis Fernando Pérez, Roberto Arceluz trabaja en Santa Librada y monta una primera Antígona, Luis Fernando Pérez trabaja en
en el Eustaquio Palacio, y esto hace que en el año 67 todos esos grupos de los colegios se reúnan a partir de una iniciativa muy interesante en donde los mismos estudiantes de los colegios nos reunimos para hacer un festival estudiantil de arte, muy amparado por la experiencia y por el ejemplo del Festival Internacional de Arte de Cali, y por eso el festival se hacía en mayo, en las 2 últimas semanas de mayo, y el Festival Estudiantil de Arte se hacía en las 2 primeras semanas. Quiere decir que durante todo el mes había actividad artística en la ciudad. De allí sale toda una generación. En el festival del año 68 aparece un primer montaje de Andrés Caicedo, en el que yo tuve la fortuna de trabajar y de actuar, que fue La piel del otro héroe, que se presentó y ganó pues el premio. En alguna de estas historias que está escrita dice que el premio fue hacer unas funciones en el Teatro Municipal. No, las funciones se hicieron en la Sala Julio Valencia, y se generó un movimiento casi que podríamos decir como un incendio, una irrigación de arte y de cultura en la ciudad. Salió Ciudad Solar, que se hizo en una casa de la Cesta, que abrió Hernando Guerrero, donde allí Paquico, Andrés Caicedo y mucha gente trabajó. Hay que decir, no era un trabajo artístico solamente, era una convivencia lo que vivíamos en ese momento, ¿no? Estamos hablando de un momento de ruptura, con muchas influencias. La influencia del hipismo y toda la música y el estilo de vida hippie, el amor libre, la píldora, la posibilidad de otras opciones de uso del cuerpo, de relación, de sexualidad. La influencia, desde luego, de las revoluciones, la rusa, la china, la cubana, y todo lo que esto implicaba como una opción de ver la realidad. Sobre todo la vietnamita, que es la que queda viva. Y de ver la realidad de otra manera. Y también una revolución cultural, que es todo lo que surge a partir como reacción de la Segunda Guerra Mundial, con todos sus nihilismos y con todas sus ironías, como la mirada de Ionesco, la mirada de Becker, la mirada de Bertolt Brecht, que lo reúnen. Por lo tanto, lo que les decía, para mí esta fue una década en donde vivimos comprimido lo que muchas sociedades vivieron en 50, 100 años. Nosotros lo vivimos en 10 años, fueron 10 años de un auge total, de múltiples influencias, y ya para el año 68 y 69, las universidades, todas las universidades del país tenían grupos de teatro. Ricardo Camacho con Los Andes, Santiago García con el Teatro Estudio de la Universidad Nacional, bueno, que ya escuchamos aquí, que montó Galileo Galilei y lo echaron, etcétera, etcétera. También fue una época de echadas, destituciones. Ustedes saben muy bien que en ese año 69 el Teatro Escuela de Cali monta una obra de Enrique Buenaventura sobre la dictadura, La Trampa, dirigida por Santiago García, que es un director invitado, y la obra gana el primer premio en la última versión que se realizó del Festival Nacional de Teatro que hacía la presidencia en el Teatro Colón, pero en la presentación de gala, para recibir el premio, el presidente era Carlos Lleras Restrepo, el ministro de Guerra, que en esa época se llamaba de Guerra, era Ruiz Novoa. El ministro de Guerra se siente ofendido por la obra
y le solicita al presidente que tome medidas drásticas contra esa obra, y justamente a un muy amigo de Enrique Buenaventura, que estaba el gobernador, Romero Terreros, le toca destituirlo. Y el Teatro Escuela de Cali entonces se termina como compañía oficial, pero todos estos repertorios de Papeles del Infierno, de La Trampa, son, dijéramos, el patrimonio cultural que el grupo se lleva para formarse como grupo independiente en la sala de la séptima como Teatro Experimental de Cali, ¿no? Ese tránsito siempre dura un tiempo, y los premios y las cesantías de todos pues sirven para financiar este primer grupo experimental de teatro que se da en Cali. Ya en Bogotá había varias salas, pero en Cali esta es la primera, y en torno a ella se genera todo un movimiento, toda una dinámica en donde se hacen montajes, foros, talleres, intercambio de experiencias, y pasan por la ciudad gentes tan importantes como Vinoz, como Atahualpa del Choco, como tantos de los que aprendimos en un momento en que yo creo que ahora hay que aprender en las universidades pagando posgrados. En esa época aprendíamos cuando los maestros estaban aprendiendo y dispuestos con generosidad a dar. Estanislao Zuleta en la Universidad de Santiago de Cali invitaba a Casavieja, por ejemplo, a tomar cerveza y hablar de Heidegger o de Platón. El conocimiento no era un patrimonio de una sociedad que cobra por él, era algo para dilucidar una realidad y poderla descifrar y comprenderla. Esto me parece que era algo muy importante, porque ese proceso de activación del movimiento teatral en la década del 60 y del 70, pues tuvo mucho que ver con todo este intercambio de conocimientos que se dieron en los festivales de la ASONATU, Asociación Nacional de Teatro Universitario, pero también en los intercambios que se dieron entre los grupos universitarios y las compañías, o mejor, y los grupos independientes que se fueron consolidando. Yo quiero hablar de dos experiencias. Una, algo que se llamaba en ese momento teatro guerrilla, y otra, teatro documento. La experiencia del teatro guerrilla se planteaba cómo movilizar a los artistas en torno a la idea del cambio político a través del arte y a través de la ocupación del espacio público con unas obras muy ágiles que permitieran decir algo que se sabía que era de impacto, que generaba una convocatoria en sectores populares, y el teatro documento muy influenciado por Peter Weiss, que tenía que ver con ver la realidad como materia prima para la construcción dramatúrgica. En el caso del teatro guerrilla, me acuerdo y me parece interesante que escuchen algo de una obra escrita por Adolfo León Rengifo, llamada La Cantata Heroica, Camilo Torres Restrepo, que con el Teusaca montábamos con estrategias de ocupación de espacios como la Plaza de Caicedo, y entonces consistía en llegar al sitio por distintos frentes, tomarse el lugar, convocar con un tambor, hacer la cantata que duraba 20 minutos y luego dispersarse. Esta modalidad de teatro, su nombre
era norteamericano, lo trajo aquí un grupo de Bogotá con influencia de Nueva York que se llamaba La Mama, de Tom Paine, cuando el montaje de Tom Paine era una modalidad que, bueno, se llamó de esa manera, pero se podría haber llamado de otra, pero que su importancia era la ocupación del espacio público. Un trocito: cantata heroica Camilo Torres Restrepo, duro golpe que ignoró la superficie y profundizó en la tierra. Ha caído Camilo Torres Restrepo en un febrero 28 dedos, junto a la sangre verde y al petróleo solidario, al lado de la Esmeralda, y en medio de recónditos senderos cayó el amigo de los labriegos, el compañero del martillo, el soldado vestido de camino. Se estremecieron las bocas y los vientres, rugieron los hombros de la patria y se desgarraron las entrañas de las mujeres colombianas. Se quitó la piel y era tan gigantesco como pudo cubrir toda la geografía americana. Sonó el primer disparo y vibraron los clavos que ataban a los hombres. Nadie ignoró su caída. Sonó como el hierro cuando cae desde muy alto. Sonó su cuerpo contra el suelo, su cuerpo contra el mar, su cuerpo que crujió como una viga por el peso de infinidad de palabras, su cuerpo que desafió las arrugas de la tierra y rompió el metal, su cuerpo contra las guitarras, contra los cafetales, sonó su cuerpo contra la pólvora, contra las aves, contra todo. Y la otra experiencia, en 2 minuticos, pero para nombrarla, fue la obra de teatro documento que escribimos con Helio Fernández y montamos con el Teusaca, que se llamaba 26 de febrero, no lo olviden, compañero, sobre los sucesos de la Universidad del Valle, que quizá algunos de ustedes recuerdan, pero que fueron unos sucesos muy interesantes, porque ustedes saben, la Universidad del Valle, así fuera una universidad pública, era una universidad concebida como una universidad privada. Recuerden ustedes la anécdota de que hasta el año 68 en la Universidad del Valle se elegía la reina de la belleza de las facultades, y que la Facultad de Arquitectura, en un acto de rebeldía, nombra a Jovita Feijó como su candidata al reinado, como una afrenta a un modelo de universidad que quería responder un poco al estilo de la universidad privada, pero en el ámbito de lo público. Esa universidad, para el año 71, tenía un programa con unas fundaciones norteamericanas para casi privatizarse, en donde los decanos y todo se escogía a dedo, donde no había participación, no había libertad de cátedra y todo esto, y hay toda una reacción que ahora no nos parece raro, pero que en ese momento era muy extraño, porque todo el movimiento se toma la universidad con canciones de una manera muy pacífica y dijéramos con el arte como su forma de expresión, pero una noche que se estaba haciendo una fogata, llega el ejército, se lo toma y deja un poco pues prisioneros a 30 personas, estudiantes que quedaron allí, y se hace una gran convocatoria y llegan por lo menos 20.000, 30.000 estudiantes. Era una cosa como nunca se había visto, a ir por los que estaban retenidos, pero el final del asunto es que hay un enfrentamiento con el ejército que dispara y cae un primer estudiante, Edgar Mejía, Jalisco, y eso se vuelve pues una asonada con toque de queda y enfrentamientos que se cree que llegaron a 20, algunas listas hablan de 40 muertos, y hay una reacción nacional. Sobre ese movimiento del año 71, lo que hicimos fue recoger todos los comunicados de prensa, las entrevistas de lado y lado, y hacer un ejercicio de teatro documento que al año siguiente montamos y estrenamos sobre una lógica que se llamaba las
14 notas para la escritura de teatro documento de Peter Weiss, el autor de Marat Sade, quizá ustedes recuerdan, obra que Peter Brook hace primero en teatro y luego la convierte en cine, y que para terminar pues quiero leer una recomendación que Peter Brook hace para la escritura de sus obras. Dice: todo en la obra, hablando de Marat Sade, está pensado para golpear al espectador en la mandíbula, aliviarlo enseguida con paños de agua fría y acto seguido obligarlo a que procese inteligentemente lo que acaba de experimentar, luego darle una patada en las pelotas y finalmente devolverle al pleno control de sus sentidos. Es decir, un teatro comprometido no es tanto un teatro que hace una consigna, sino un teatro que permite al espectador pensar e involucrarse en los temas que ve. Muchas gracias.